Realmente muy bendecidos por el tema que vamos a tener el día de hoy. Y pues no quiero quitar más tiempo a la palabra de Dios y quisiera introducir la palabra de Dios. En este momento los micrófonos son los del pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro y Fernando, gracias porque tenemos la oportunidad de estar juntos esta noche. Esta es una semana intensa donde estamos disfrutando por la gracia de Dios de una cantidad importante de temas que nos alientan a acercarnos al Señor, a poner nuestra vida en armonía con su voluntad, a disfrutar de la paz y la felicidad que solo Dios puede darnos. Y ha sido un privilegio escuchar y participar en los temas del pastor Ciro Maldonado. Les habla su amigo servidor, el pastor Osvaldo Rigachi. Tengan atención a estos próximos 45 minutos que vamos a estar compartiendo. Si tienes tu Biblia a mano, te invito a que busques tu Biblia. Vamos a leer varios pasajes de la palabra de Dios. Vamos a animarnos espiritualmente y por sobre todo en la experiencia cristiana. Y quiero pedirte que por favor no dejes de tomar tu Biblia. Si por alguna razón no tienes Biblia, o estás escuchando este programa o sintonizando nuestro programa por primera vez, anota los teléfonos que te vamos a dar en el transcurso del programa, porque con mucho gusto queremos obsequiarte una Biblia. Va a ser un privilegio obsequiarte un ejemplar de la palabra de Dios, si es que tú no tienes Biblia en tu hogar, para que puedas estudiarla, meditar en ella y compartir bendiciones especiales de las Sagradas Escrituras. Esta noche quiero invitarte a que reflexionemos en un tema muy importante. No sé si a ti te ha pasado, como a mí me ha pasado muchas veces, que tenemos ganas, tenemos el deseo de hacer las cosas, pero de repente nos atrancamos en el momento de la decisión. Tenemos la intención, pero al momento de decidir, no decidimos. Así que vamos a estar hablando esta noche un poco, chicos, aquí ustedes que están en cabina y también con nuestros radioescuchas, del tema del arrepentimiento. Estaba charlando con una niña de aproximadamente unos 5 años en un grupo de chicos y les preguntaba, bueno, ¿qué entienden ustedes por el arrepentimiento? Y la niña me dice, bueno, es lo que necesito para que mami y papi no me castiguen. Es decir, en el pensamiento y en la intención de ella, tenía que arrepentirse para no recibir el castigo. De paso, en nuestra vida espiritual, muchos de nosotros vivimos con un miedo a Dios, no el temor de Dios. El temor de Dios es nuestro respeto y nuestra reverencia a lo que Dios es, nuestro respeto a su soberanía, a su liderazgo, pero a veces tenemos miedo de Dios. Y entonces con ese miedo de Dios nos alejamos de Él, porque tenemos miedo de que nos castigue. No sé si a ustedes les ha pasado que están escuchando, pero a veces crecimos en un ambiente donde mami o papi nos decían, no hagas esto porque Diosito se va a enojar y te va a castigar. Y entonces eso repercutía negativamente en nosotros y fuimos creciendo con ese miedo al castigo de Dios. Y a veces obramos y decidimos porque tenemos miedo a que algo nos vaya mal. De paso, nada más a modo de comprensión de qué estamos hablando y por qué estamos tocando este tema. Ese miedo al castigo de Dios ha hecho que sea utilizado por Satanás para vendernos la idea de que nada que hagamos puede estar bien. Y nada puede conformar a Dios porque somos seres humanos débiles e imperfectos y nuestras decisiones y nuestras actitudes son imperfectas. Entonces, básicamente Dios está enojado con nosotros todo el tiempo. Y entonces también esa actitud nos aleja de Dios. Entonces vamos a hablar, ¿qué es esto del sincero arrepentimiento? Y déjame introducir el tema con un pasaje profético del libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44. Y si tú estás allí sentado en tu casa o en tu automóvil o estás en el trabajo, por supuesto sin que te distraigas, presta atención. Yo quiero tener una oración. Querido Señor, tenemos la oportunidad esta noche, disfrutando de esta nueva programación, de abrir tu palabra, de meditar en tu palabra, y queremos ponernos en tus manos para que nos des tu sabiduría, la unción de tu Espíritu, y nos capacites, Señor, día a día, porque es nuestro anhelo ser tus hijos, estar en tus manos y disfrutar de tu bendición. Te pedimos este favor en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Nota lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Para ponerte en contexto, Daniel recibe la interpretación de una visión que había tenido el rey Nabucodonosor. Y entonces en el medio de esa interpretación,
Daniel le cuenta a Nabucodonosor todo lo que Dios le había revelado. Y en esta interpretación, en esta revelación de ese sueño de Nabucodonosor, al final Daniel dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Te digo algo importante. La profecía bíblica de Daniel nos enseña que Dios está instituyendo un reino que no será jamás destruido. Un reino que va a permanecer para siempre. Y entonces nuestra pregunta esta noche: ¿cuán cerca estás del reino de Dios? Y tal vez tú que estás escuchando te sientes alejado de Dios por alguna razón. A lo mejor estuviste cerca de Dios en algún momento y por alguna razón te has alejado. O a lo mejor tú crees que estás cerca de Dios ahora porque vas a una iglesia regularmente, pero cuando meditas y te evalúas, te miras a la luz de Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, no a la luz de los demás, por favor, no estés mirando a los demás como un modelo, sino a la vez de Cristo Jesús como nuestro modelo. Entonces tú entiendes cuán importante es verte en Jesús y darte cuenta cuánto necesitas acercarte a Él, no solamente porque estemos asistiendo a una iglesia o estemos haciendo alguna que otra cosa buena, todo está bien. Y este es el propósito de nuestro tema. Es cierto que el cumplimiento histórico, cuando Cristo irrumpe en este mundo y restaura su reino, es real. Es esa piedra, como dicen Pedro y dice Pablo, que desecharon los edificadores, que vino a ser la cabeza del ángulo. Sobre Cristo se edifica su iglesia. Esta iglesia no conoce ni la muerte, ni nada va a prevalecer contra ella, dijo Jesús en Mateo 16. Así que es claro que el propósito y la función de la iglesia en el plan de Dios está claro. Pero por otro lado, nuestro tema esta noche está enraizado en las realidades proféticas, pero es más práctico y más espiritual. Es la realidad de cómo hago yo para acercarme a ese reino de Dios que Cristo instaura, cómo hago yo para tener la seguridad que estoy cerca del reino de Dios. Y entonces permíteme leerte un pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, donde en los versículos 14 y 15 nuestro Señor Jesús nos muestra una gran realidad. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, y los versículos 14 y 15. ¿Tienes ahí tu Biblia? Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando Jesús? El Evangelio del reino de Dios. Vuelve a plantearse ante nosotros la pregunta: ¿estoy cerca del reino de Dios o estoy lejos? ¿Cuán cerca estoy? Jesús estaba predicando ese reino. Y nota lo que les dice. ¿Qué decía al predicar del reino de Dios? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios es lo que Jesús estaba predicando. Y Él les dijo: el tiempo se ha cumplido, porque Él estaba en esta tierra. Él había venido a ministrar y a salvar a los hombres, a nosotros los pecadores. Y entonces les da dos declaraciones o dos recomendaciones muy prácticas sobre las que queremos meditar un poquito, combinándolas con otros pasajes de la Biblia. Les dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es claro que el centro y el fundamento, el arquitecto del reino de Dios es Cristo Jesús. Es decir, cuando Cristo dice el reino de Dios se ha acercado, está hablando de que yo puedo estar cerca del reino de Dios en la medida que estoy cerca de Cristo. La encarnación de Cristo, la vida perfecta de Cristo, son las buenas noticias de que Él está aquí, Él está con nosotros, Él está listo para ayudarnos. Y yo estoy hablando a alguien que seguramente de una u otra manera, esta noche, de repente siente que Jesús no está cerca de él o de ella. Tú estás sintiendo: Jesús no está cerca mío, yo siento que Jesús se olvidó de mí. Estaba charlando con una dama hace unos 2 o 3 meses atrás que me decía: no siento que Jesús esté cerca mío. De paso, el sentimiento no es siempre el mejor guía para darnos cuenta si estamos cerca de Dios o no estamos cerca de Dios. Sin embargo,
las buenas noticias es que Jesús está aquí, que Jesús está cerca nuestro. Lo importante es que tú estés cerca de Dios también y te asegures que nada ni nadie te alejen de Dios. En este tiempo señalado por Jesús, el reino de Dios se acercó, un tiempo de iluminación espiritual para comprender, para vislumbrar, para entender. El Mesías prometido estaba allí, la oportunidad de su gracia y la salvación en él se abrían para que hubiera un cambio maravilloso. La gente había vivido por años esperando que el Mesías se presentara, que el Mesías llegara, ahora estaba allí. Jesús dice, en arrepentimiento hay reconocimiento, tristeza, entrega completa de nuestra voluntad. Eso es lo que tenemos que vivir para estar cerca del reino de Dios, arrepentimiento y fe en el Evangelio. Hay un hermoso libro que se llama El deseo de toda la gente, que de paso es una de las mejores biografías de la vida de Jesús. Si no lo has leído o no has tenido oportunidad de conseguirlo, te animo, búscalo, consíguelo, asegúrate que tienes ese libro en tu mano y que lo estudias con la palabra de Dios. Hay un párrafo muy bonito donde la autora dice, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. Y entonces aquí empieza a definirse un poquito. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque mucha gente tiene pena por las consecuencias de su error o de su pecado. Es decir, vamos a suponer que yo decido estacionarme mal. Veo que hay un cartel que está prohibido estacionar en ese lugar. Pero es el lugar más cómodo, es el lugar más cerca, camino menos, y entonces yo digo, sí, yo me voy a estacionar acá, no importa. Y me estaciono ahí. Y entonces de repente, cuando vengo de la actividad, de la compra que hice, el compromiso que tenía, me encuentro con un tiquecito en el parabrisas que me dice que me metieron una multa por estacionarme mal. Y entonces yo me siento mal. Pero ¿para qué? ¿Por qué no me habré estacionado en otro lugar? Ahora tengo que pagar la multa. Y vamos y le comentamos a nuestra esposa y le decimos, me estacioné mal y entonces por estacionarme mal me metieron una multa. Y como la crisis financiera nos llega a todos, la esposa se enoja porque encima que tenemos poco dinero todavía tenemos que pagar una multa por cabezones. Y entonces yo le digo, no, pero es cierto, me arrepiento de haberme estacionado mal. No me debiera haber estacionado mal, pero estoy preocupado porque me pusieron una multa, no en realidad porque me estacioné mal, porque a la vuelta del tiempo, al mes, a los 2 meses, si me encuentro en un lugar vacío, me voy a volver a estacionar mal, a menos que tenga miedo a la multa. Entonces no es una conciencia cívica de obedecer porque soy un buen ciudadano, es una conciencia de miedo por el mal que me causa, y de eso está hablando la autora en El deseo de todas las gentes. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. ¿Notan? Esta obra de arrepentimiento es una obra que el Espíritu Santo impresiona en nuestro corazón, no por el temor a las consecuencias, sino por darnos cuenta que hemos entristecido a Dios. Y aquí déjame hacer un paréntesis, porque decíamos al principio del tema que mucha gente tiene miedo de Dios, miedo del castigo de Dios, y sentimos que Dios se ha alejado de nosotros porque nos comportamos mal, porque procedemos mal, porque cometimos un error, porque cometimos un pecado. Pero la realidad bíblica nos muestra que Dios se entristece cuando nosotros cometemos un error, nos comportamos mal, actuamos mal, cometemos un pecado, producimos tristeza al corazón de Dios. Pero Él nos sigue amando tanto como antes, Él nos sigue amando con la misma intensidad. Y Dios no está pensando, uy, Osvaldo se equivocó, a ver cómo lo voy a castigar, a ver qué bendición no le voy a dar. No, Dios no está pensando así, al contrario, Dios se acerca a mí con todo su amor y quiere ver cómo me bendice para que yo reaccione antes de que siga o prosiga en esa actitud equivocada. Y esto es muy importante porque uno de los propósitos de Satanás es alejarnos del amor de Dios, de la comprensión de que Dios nos ama y que nos acepta. Y por eso esto es sumamente importante para nuestra experiencia de arrepentimiento. El Espíritu Santo va a trabajar produciendo esa tristeza también en nosotros porque hemos entristecido a Dios, esa tristeza porque hemos ofendido a Dios.
Y déjame decírtelo como con un ejemplo típico. Si tú tienes un padre, una madre ya ancianos, y de repente, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la bendición y la providencia de Dios, tenemos todavía la oportunidad de que ellos viven con nosotros. Y entonces de repente nuestro padre, nuestra madre ha estado esperando por días que le llamemos, que lo visitemos, que le contemos algo de nosotros, que pasemos a darle un abrazo, un beso, y de repente nos acordamos de nuestro papá o nuestra mamá y decidimos ir a visitarlos. Y entonces ellos con lágrimas nos dicen: ay, ¿cómo te estaba esperando? ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto me alegra que estés aquí? Eso nos enternece, se nos parte el corazón, porque nosotros pensamos, decimos: uy, ¿cuánto tiempo antes podría haber venido? ¿Cuánto tiempo antes podría haber estado con él? Y nos entristece haber entristecido a nuestro padre o a nuestra madre. Nos entristece pensar que podríamos haber tenido otra actitud o podríamos haber hecho algo para alegrarlos a ellos en lugar de entristecerlos. Ese es el sincero arrepentimiento. No es que estoy preocupado en que mi papá o mi mamá me van a castigar o me van a sacar la herencia o no me van a dar el dinero. Estoy triste porque le he entristecido. Esa experiencia de arrepentimiento es la que hace que por fe nosotros recibamos el perdón de Dios, la salvación, la redención. Y Cristo une la obra del arrepentimiento y la fe en su mensaje, cuando dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora déjame leerte otro pasaje para avanzar un poquito. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 3, nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús nos hace una advertencia importante y yo quiero llamarte a la reflexión, porque a veces nosotros jugamos con Dios o con su palabra. La palabra de Dios nos muestra que si nosotros no nos arrepentimos, tarde o temprano vamos a perecer. Y no está hablando de la muerte natural, humana, por vejez, por enfermedad, por un accidente, lo que la Biblia llama la primera muerte. Está hablando de la muerte eterna. Es decir, que la experiencia del arrepentimiento, en términos de Jesús, es esencial. Y yo quiero que a ti te quede claro esta noche que tú y yo necesitamos arrepentirnos diariamente, tener una actitud de arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, el apóstol nos ayuda a entender que Dios manda que nos arrepintamos. El apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9, dice: sino que todos necesitan arrepentirse. Dios está esperando que todos nos arrepintamos. Hablando del tema de la segunda venida de Jesús, que se posterga, y dice Pedro: esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, es evidente que la experiencia del arrepentimiento es importante. Es muy importante que tú y yo la vivamos y que Dios pueda obrarla en nosotros. Sin embargo, aunque se presenta como fundamental, es lindo saber que Dios toma la iniciativa. ¿Cómo Dios toma la iniciativa? Déjame comentártelo con algunos pasajes. En la epístola de Pablo a la iglesia de Roma, o lo que conocemos como la epístola a los romanos, dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5 así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es interesante que Pablo nos ayuda a entender que cuando yo comprendo el amor de Dios, la bondad de Dios, la paciencia que Dios tiene conmigo, la misericordia que Él me ofrece, esto dice, me conduce, me guía al arrepentimiento. Qué lindo es que tú y yo seamos guiados al arrepentimiento por el amor, la paciencia y la bondad de Dios, y no por el temor, el miedo al castigo, que no nos lleva a un arrepentimiento genuino. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 8, nuestro Señor Jesús está hablando y dice que cuando el Espíritu Santo venga,
Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Volvemos a relacionar la obra del arrepentimiento que me convence de cuánto estoy entristeciendo a Dios. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, con nuestra voluntad firme y su poder, el poder divino, se manifiestan cambios de actitud y también cambios en nuestras acciones. Porque hace algunos años atrás, cuando comenzaba mi ministerio, me llamó un matrimonio porque el esposo estaba tomando lamentablemente la actitud de ser violento con su esposa y le pegaba, le alzaba la mano. Sin embargo, cuando reaccionaba, cuando pasaba la tormenta de la ira, él lloraba de la angustia por lo que había hecho y le pedía perdón a su esposa, y estaba en una situación muy tensa, al punto de la separación. Yo les visité, trabajé con ellos, y él llorando, me decía: pastor, no lo voy a hacer jamás, no voy a volver a hacerlo, estoy triste, estoy sumamente apenado, estoy avergonzado por lo que he causado. Y oramos, y él en oración me dijo: Señor, me arrepiento, no voy a volver a pegarme a la esposa. A las 2 semanas, lamentablemente, la esposa me habla y me dice: pastor, me volvió a pegar. Entonces, evidentemente, ese arrepentimiento que surgió con una intención sana, buena, no fue un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino tiene que ser impulsado, impresionado por el Espíritu Santo y por Dios, y produce un cambio real. Porque yo estoy preocupado, porque en este caso él no solamente estaba afectando a su esposa o entristeciendo a su esposa, sino que también estaba entristeciendo a Dios, estaba entristeciendo el corazón de Dios, que en su amor, en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, estaba atrayéndole a él hacia sí, y veía que él no hacía un cambio. El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3 y los versículos 7 y 8, dice: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, vivías en esas cosas que tenían que ver con la experiencia espiritual carnal o la experiencia natural pecaminosa. Entonces Pablo llega a decir: cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, Pablo, al reaccionar, se da cuenta de que había una prioridad a la que él no le estaba haciendo caso, y la prioridad era Cristo. Entonces Pablo dice: para ganar a Cristo yo dejo todo a un lado. Y claro, es una expresión fuerte, llega a decir: lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es tu prioridad hoy, esta noche? Si yo te pregunto, ¿tu prioridad es Cristo? ¿Tu prioridad es el reino de Dios? ¿Tu prioridad es no entristecer a Dios y vivir un arrepentimiento genuino para ser fiel a Dios? ¿O tienes otra prioridad? En este mismo libro que comentábamos hace un rato, El deseado de todas las gentes, anótalo, no te olvides, El deseado de todas las gentes, la autora menciona y dice: ningún arrepentimiento que no logre una reforma es genuino. Es decir, que si hay genuino arrepentimiento, hay reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cumplir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Entonces, yo tengo que entender esto y plantearme cuán genuino es mi arrepentimiento, o estoy preocupado por las consecuencias. Estaba charlando hace unos años atrás con alguien que me dijo: pastor, lo único que me preocupa es que la gente no se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces yo le dije: pero si lo único que te preocupa es que la gente no se dé cuenta de lo que estás haciendo, ¿dónde está Dios en esa ecuación? ¿Dónde está Dios en esa experiencia? De alguna forma, tú y yo tenemos que entender cuán importante es que por la gracia, el poder y el amor de Dios, a mí me preocupe que estoy entristeciendo a Dios, me preocupe y me entristezca a mí también, no que esté preocupado porque los demás no se enteren o no se den cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, lo único que me preocupa es mi imagen ante los demás y no mi imagen ante Dios, porque yo a Dios no le puedo ocultar nada. De repente le puedo ocultar a la gente muchas cosas, pero a Dios no le puedo ocultar nada. Por eso es que es importante que
nosotros entendamos que a veces las decisiones tienen que ser drásticas. Te doy un ejemplo. Supongamos que tú y yo estamos por hacer un viaje y estamos sentados cerca de las vías de un tren esperando que llegue el tren que nos va a conducir a hacer ese viaje, y estamos allí esperando que llegue el tren y estamos sentados en los asientos a unos 10 pies de las vías del tren, y de repente vemos que un niño que está jugando en el andén cercano al tren, se le cae una pelota a las vías del tren, y el niño entonces se abalanza hacia las vías del tren para recoger la pelota, y nosotros vemos que el tren está llegando. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir así con tono amable, suave: tesorito, sal de la vía, que hay peligro. No, vamos a correr, nos vamos a arrojar, vamos a gritar, porque hay un peligro de vida o muerte. Pero resulta que en la vida espiritual no actuamos así. Estamos cometiendo errores, nos estamos alejando de Dios, estamos produciendo una lucha en nuestra experiencia espiritual, nos damos cuenta que estamos entristeciendo a Dios, pero no reaccionamos, no tomamos una decisión. Parece que vamos lento, como que no hay ningún peligro, como que no hay ningún problema, como que puedo seguir viviendo así, no va a pasar nada, como que Dios es tan bueno y me va a perdonar, como que Dios sabe que yo soy pecador y cometo errores, y bueno, ¿y qué va a hacer? Y todo lo tomamos así, livianamente, y seguimos procediendo y viviendo de la misma manera, sin tomar decisiones firmes que el Espíritu Santo pueda usar. Es interesante que cuando nosotros, por ejemplo, leímos recién un pasaje de Daniel, cuando vamos al libro de Apocalipsis, otro libro profético por excelencia, y tú te pones a estudiar los primeros capítulos de Apocalipsis, vas a encontrar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis los famosos mensajes a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Cuando tú analizas esos 7 mensajes, te vas a dar cuenta que de los 7 mensajes a esas 7 iglesias, 5 mensajes, 5 de esos 7 reciben mensajes y desafíos al arrepentimiento. El último de esos mensajes es muy conocido porque es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Proféticamente, históricamente, ese mensaje representa la iglesia de Cristo en el tiempo del fin, en esta etapa de la historia del mundo, porque cada una de esas iglesias prefijan y simbolizan un momento histórico de la experiencia de la iglesia cristiana. El mensaje a la Odisea es el último de esos mensajes, por eso nos atañe. Y en ese mensaje Jesús dice: sé pues celoso y arrepiéntete, porque eres pobre, miserable, ciego y desnudo, porque eres tibio. Entonces es importante entender que para Jesús hay un desafío importante al arrepentimiento. Para Jesús es importante que tú y yo vivamos una experiencia genuina de arrepentimiento. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. ¿Te acuerdas? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y ese reino está cerca tuyo y mío. Aunque tú y yo no nos demos cuenta, aunque estemos distraídos, aunque seamos indiferentes, el reino de Dios se ha acercado, Cristo está cerca. Y por eso en esta semana que estamos hablando bajo el lema de la restauración, ese es el lema, restaura en esta semana, es importante que nosotros nos demos cuenta que para que haya una restauración verdadera, para que Jesús pueda juntar las piezas que se han roto de nuestra vida espiritual y producir esa restauración, esa renovación, el arrepentimiento tiene un lugar importante. Es una decisión firme a entender que porque Dios me acepta, yo me entrego en sus manos, y el Espíritu Santo, a través de su poder, entonces va obrando ese cambio genuino. Cuando vamos a Marcos, que era el pasaje que estábamos leyendo hace un rato, en el capítulo 1 y en el versículo 15, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso nos invita al arrepentimiento y a la fe. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado porque por la gracia de Dios, Cristo está cerca nuestro, su reino está cerca nuestro, la experiencia de la salvación está cerca nuestro, la experiencia del perdón y también la experiencia de la vida eterna. Esto es cierto y relevante como nunca antes en la historia del mundo. Tú estás en tu hogar, estás en el trabajo, estás en el automóvil, estás manejando, o
o estás preparándote para las actividades laborales de la semana, estamos viviendo en el momento final de la historia del mundo. Cristo está cerca. Él está cerca nuestro. Nosotros necesitamos acercarnos a Él y tener una relación estrecha, una comunión estrecha con Él. ¿Cuán prioritario es esto? ¿Es lo más importante para nosotros estar cerca de Jesús? ¿Es lo más importante para nosotros vivir un genuino arrepentimiento para que entonces el Espíritu Santo pueda obrar ese cambio que tanto anhelamos? Déjame detenerme un instante ahora para contarte algo de lo que no estuvimos hablando hasta aquí en el transcurso de nuestro programa, porque estamos hablando de lo que Dios quiere, de lo que Dios hace, de lo que Dios obra, de lo que Dios espera. Pero déjame decirte que tan ciertamente como Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos, Satanás quiere lo contrario. Y él va a poner todo obstáculo para que tú y yo no nos arrepintamos. Nos ataca con todo lo que tiene, nos tienta con todo lo que tiene, y nos miente y nos engaña con todo lo que tiene. Una de las mentiras que le ha dado muchos resultados a Satanás es hacernos creer de que tú y yo somos tan indignos, tan malos, que no merecemos el amor y el favor de Dios. De que tú y yo somos tan indignos y tan malos que Dios ya no puede cambiarnos. ¿Cómo hace esto Satanás? Satanás hace así. Satanás dice, ¿sabes qué? Tú estás cometiendo un pecado. Vamos a suponer que eres un mentiroso o una mentirosa. Somos perfectos mentirosos. Entonces nos damos cuenta que estamos mintiendo, nos sentimos mal. Alguien se da cuenta que mentimos, nos sentimos peor porque nos descubrieron. Y entonces estamos apenados, estamos avergonzados porque mentimos. Y en el medio de esa crisis y de esa mentira, Satanás nos dice, tienes que dejar de mentir. Porque Dios nos dice que tenemos que dejar de mentir. Y Él reafirma eso, pero entonces aquí viene el engaño. Nos dice, deja de mentir. Pero nos dice, deja de mentir por nuestras propias fuerzas, nosotros solos, con tu sabiduría humana, entre comillas. Entonces nosotros tratamos, y resulta que a la vuelta volvemos a mentir. Y entonces ahora Satanás nos ataca y dice, ¿viste? No puedes cambiar. Lo intentaste y no puedes cambiar. Así que no lo intentes, sigue mintiendo. Cuando en realidad el deseo maravilloso en el corazón de Dios es que tú y yo pongamos nuestra vida en las manos de Él, para que Él obre en mí lo que yo no puedo obrar por mí mismo, para que su espíritu y su poder y a través de su influencia me permita a mí acceder con mi voluntad firme a que esa obra sea hecha, y entonces Él va a cambiar en mí, Él va a cambiar en Osvaldo lo que Osvaldo no puede cambiar por sí mismo. Un amante de la escultura y del arte visitó el estudio de un conocido escultor italiano, y mientras iba visitando el estudio, el lugar de trabajo, el galpón donde trabajaba y hacía sus obras de escultura, se encontró con algunos pedazos de mármol que estaban tirados así en las esquinas, a los costados del estudio de artesanía, y de repente vio que uno de esos pedazos de mármol tenía el rostro, la cabeza de alguien, el otro pedazo tenía una mano, otro pedazo tenía una parte del cuerpo de un niño, de una niña, pero estaban sin terminar esas obras de trabajo y abandonadas así en pedazos en ese estudio, en esos galpones. Y entonces le preguntó al artista, al escultor, ¿qué son todas estas piezas de mármol tan hermosos? Algunas eran mármol, ese mármol verde, mármol rosado, mármol muy preciado, y de repente estaban ahí. ¿Qué son todas esas piezas de mármol ahí tiradas al costado? Y entonces el artista le comentó al visitante, yo comencé con el cincel a trabajar y a golpear esa pieza de mármol y a modelarla poco a poco, pero de repente me encontré con grietas y defectos en el mármol que no eran visibles al principio cuando lo empecé a trabajar, pero al tallar un poco el mármol se vieron estos defectos que iban a hacer que esa obra nunca pudiera ser una obra bella, una obra perfecta como yo quiero hacerla, y entonces los abandoné, tuve que tomar otra pieza de mármol y empezar a trabajar. Al leer este incidente y al relatarlo el visitante que hizo ese tour por ese galpón, por ese taller de escultura,
él cuenta que gracias a Dios hay una gran diferencia entre el mármol y la naturaleza humana. La gran diferencia es que el mármol, si tiene un defecto en su piedra, una grieta, una falla, ya no sirve, hay que descartarlo. Las buenas noticias es que tú y yo tenemos alguna grieta, una falla, algún defecto, alguna debilidad. Dios puede obrar un cambio, una transformación, una restauración. Por eso estamos hablando tanto esta semana acerca de restauración. Y vas a escuchar en unos momentos hacia el final de nuestro programa un canto lema muy bonito que se titula Restaura. Y vas a ver cómo ese canto habla de lo importante de la experiencia de la restauración. Porque el corazón humano, así defectuoso, imperfecto, puede llegar a ser un corazón perfecto por el toque del artista maestro. Él sí puede hacer en nosotros lo que ningún artista puede hacer en una pieza de mármol, en una roca, en cualquier metal. Dios puede hacer en nosotros una obra maravillosa. A la hora de distribuir y planear nuestro tiempo, cuán vital, cuán importante, cuán prioritario es para nosotros pasar tiempo con quien me busca por amor, con quien le intereso por amor, con quien me acepta por amor. Esta noche en la iglesia, allí en Oak Cliff, a donde te estamos invitando, 229 de la calle Hollywood, estamos hablando toda esta semana, 229 Hollywood Avenue, cerquita ahí de la Hampton y la 12, justamente estábamos hablando de la experiencia a través de la cual Jesús llama a Leví, a quien conocemos como Leví Mateo. Y yo les mencionaba a la audiencia, a la congregación, a nuestros hermanos, amigos, les mencionaba que es interesante que cuando Jesús llama a Leví, no lo llama porque Leví era bueno, porque Leví ya estaba restaurado y transformado, lo llama a Leví así como está. Y entonces yo quiero decirte a ti que estás escuchando esta noche, que de repente te desanimas cuando ves tus defectos, que de repente te sientes triste porque no has podido cambiar algo, o Satanás de repente está martillando tu mente y tu conciencia diciéndote no vale la pena, no te preocupes, no vas a poder cambiar, no vas a ser mejor, no vale la pena acercarte a Dios. Si Satanás te está golpeando con ese mensaje, yo quiero decirte, Jesús, nuestro maravilloso Dios, nos acepta y nos elige por amor. No importa cómo nosotros seamos, cómo nosotros estemos, en qué condición nos encontremos, Él nos elige porque nos ama. No te olvides esto, graba esto siempre en lo profundo de tu corazón. Hay un hermoso pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en los versículos 31 y 32, que yo quiero leerte porque son pasajes maravillosos que nos dan fe y esperanza en el medio de tantas crisis. Dice Jesús en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo, que estamos comunicándonos a través de la radio, tú y yo que somos seres humanos imperfectos y débiles, pero somos hijos de Dios al fin, tenemos que alentarnos, entusiasmarnos, cobrar esperanza, tener fe, porque por la gracia de Dios, Jesús vino a buscarnos y a llamarnos así pecadores, conducirnos al arrepentimiento. Él espera que tú y yo tomemos decisiones firmes para entonces obrar el cambio que nada ni nadie puede lograr. Llamar a pecadores al arrepentimiento, estar con Él, escuchar su voz, sentir su presencia. Es el tiempo de su pronta venida, no hay más tiempo que dilatar y perder. No podemos nosotros estar perdiendo más tiempo que el que ya a lo mejor hemos perdido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay un pasaje muy conocido, y tú si has estado asistiendo a la iglesia regularmente, este pasaje lo vas a recordar con mucho cariño, porque es un pasaje que hasta lo aprendemos de memoria. Pero resulta que leemos el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan y a veces no leemos el versículo 17, que es muy lindo. El versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenarte o a condenarme, Cristo viene a salvarnos.
por favor, confía, por el amor de Dios confía, cree en eso, ese es el Evangelio. Pero también arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Yo quiero hacerte un llamado especial, pero antes del llamado yo quiero que tú escuches una hermosa canción, que ha sido como una canción tema, una canción lema de esta semana, que se titula Restaura. Escucha con atención la melodía y la letra de esta linda canción, y luego yo quiero hacerte un llamado, un desafío y tener una oración contigo allí donde tú te encuentras. Disfruta de esta hermosa melodía. Que muchos puedan ver, tú eres mi Dios, yo el lado de mi Lord. Es mi Dios, porque soy yo el poder y lo, porque es tuya la paz y el amor. Gloria, vivo Señor, yo soy tu ángel de nuestra vida. Tuya el poder, Qué lindo disfrutar de la experiencia a través de la cual nuestro Señor Jesús puede restaurarnos. Ten la seguridad esta noche de que Jesús quiere restaurarte, te acepta así como tú eres, así como tú estás, con tus debilidades y tus imperfecciones, porque te ama.
te acepta, te busca, te llama, ha dado su vida para que tú seas feliz. El reino de Dios se ha acercado. Dios está esperando que tú y yo nada más procedamos al arrepentimiento y creamos con todo nuestro corazón en el Evangelio. Yo quiero tener una oración esta noche para cada uno de los que están escuchando a través de la radio o están viéndonos a través de internet, de tal forma que sintamos el gozo y la seguridad de que Dios está a nuestro lado, que hay esperanza y que las cosas pueden mejorar y pueden cambiar solamente a través de la dirección y el poder de Dios. Únete a mí en oración allí donde tú estás. Si tienes la oportunidad, porque estás en tu hogar, y si tienes el momento oportuno, porque estás en tu cuarto, en tu casa, arrodíllate allí donde estás. Si no, mantente sentado, de pie, o si estás manejando, presta atención. Vamos a orar al Señor. Querido Señor y amante Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias porque nos aceptas por amor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros y porque Cristo pronto viene a buscarnos. Ahora, querido Señor, nos entregamos en tus manos así, débiles, imperfectos, con luchas, con faltas, con debilidades, con errores, con pecados. Así como somos y así como estamos, nos entregamos a ti. Señor, obra a través del poder de tu Santo Espíritu ese cambio y esa transformación que nosotros no hemos podido obrar. Estamos tomando decisiones firmes de que haya un cambio en nuestra vida. Ahora tú haz el resto, tú haz tu parte, tú manifiesta tu poder, porque por tu gracia y por tu amor nosotros vamos a poder disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, gracias. Entrego la vida de cada uno de quienes están escuchando, la familia de cada uno de quienes están escuchando, los hogares de cada uno de quienes están escuchando en tus manos de amor. Les encomiendo a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche. Quiero decirte que mañana allí en nuestra iglesia en Oak Cliff estaremos tocando un tema muy importante, que es un poco una continuación del tema del arrepentimiento, y es el tema del perdón. Si tienes cargas que te agobian, cuentas que no has arreglado con Dios, es oportunidad de perdón. El martes, de paso, tendremos un momento especial de oración por aquellas personas que están padeciendo enfermedades físicas y necesitan sanidad, alivio de esas cargas. Quiero decirte que el tiempo de gracia que Dios ha abierto está a nuestra disposición. El fin del conflicto está cerca, mucho más de lo que siquiera nos imaginamos, y ahora podemos decir que el tiempo de Dios se ha cumplido, que el reino de Dios está pronto a manifestarse a través de la segunda venida de Cristo. Y te animo de todo corazón, te desafío de todo corazón: arrepiéntete y cree en el Evangelio, acércate a Jesús y vas a disfrutar de esto. Alejandro y Fernando, ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche aquí, y nos da gusto visitarles y por supuesto estar en contacto con nuestros amigos y amigas, nuestros radioescuchas aquí en La Voz, y esperamos que puedan seguir a través de nuestros programas todos los días a las 8 de la noche, no es así, aquí por esta radio, más los programas que semanalmente tenemos para acercarnos al Señor en este tiempo de oportunidad. Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias. Pues ustedes acaban de escuchar al pastor Osvaldo Rigacho, realmente una tremenda